Son las 11 menos cuarto de la mañana. En el día de ayer, también durante el programa, se estaban dando a conocer los resultados de las pruebas Arista 2023 en los alumnos de tercero y sexto año de primaria, con el foco puesto en la lectura y en las matemáticas. Los resultados no fueron buenos, por lo menos quizás muchos esperábamos un resultado mejor. En tercer año hubo una pequeña mejoría respecto a la medición anterior y en sexto año no, las mediciones no fueron buenas y hay un elemento clave que ahora vamos a analizar y es el contexto socioeconómico de los alumnos entre los que tienen y los que no tienen, o los que tienen más y los que tienen menos, que evidentemente los resultados fueron peores en los que tienen menos que en los que tienen más. Javier Lacida es doctor en Educación, graduado en Madrid, máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina y además es licenciado en Ciencias de la Educación en la Universidad de la República aquí en Uruguay. Además, preside la comisión directiva del INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que fue creado en el año 2012 con la finalidad de que haya un instituto que evalúe la educación, pero por fuera de la educación, no que sea la educación la que brinda educación y a su vez la que se evalúa. Con ese espíritu general fue creado este instituto que, preside Javier Lacida, a quien le damos una vez más la bienvenida a la mañana del 11. ¿Cómo le va? Un gusto recibirlo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Muchas Bien, gracias. bien, porque estamos presentando una tercera edición de la prueba Aristas primaria, que como bien decías tú, es en medida en tercero y sexto de escuela, y nos alegra mucho poder continuar con la serie. Eso es un primer logro, esto de la evaluación independiente que tú comentabas, Marcelo, y el hecho de que la evaluación se vaya haciendo periódicamente. Así que contento por, por el logro del instituto. Eh, ¿Qué conclusiones puede sacar usted de los resultados de estas pruebas donde seguimos teniendo problemas? Tres o cuatro conclusiones. La primera, positiva, es que la prueba, esto que yo decía de que es la tercera prueba, es muy relevante porque la segunda fue hecha durante la pandemia y pocos países continuaron las series de evaluación durante la pandemia. Incluso PISA se postergó un año. Eh, eh, para nosotros es muy bueno. Tres, le da mucha robustez, mucha seguridad a los datos que hemos ido encontrando, incluso a los datos de la pandemia, que fue muy discutido si había que hacerlo, si los datos eran buenos, porque eran mejor de los que se esperaba. Claro, y esta tercera evaluación en noviembre, diciembre del 2023, confirma la del 2020, que el daño de la pandemia en Uruguay fue muchísimo menor, fue muy poco significativo, en contraste con lo que pasó en otros países, que fue una debacle. Hay países que hablan de crisis de aprendizaje y que hoy están discutiendo cuántos años les va a llevar recuperar el nivel que tenían en el año 2019 antes de la pandemia. Esto entonces es una primera buena noticia que vale la pena reconocer y valorar. Esto se debió seguramente al buen manejo general de la pandemia en el Uruguay, al buen manejo de la pandemia en educación y al esfuerzo enorme de los docentes y los alumnos y las familias durante la pandemia y haber contado y potenciado al plan Ceibal. Eso es la parte llena del vaso. La parte vacía es que estamos estancados, que seguimos estancados, que estamos en niveles muy parecidos, apenas un poquito mejor, como tú decías, en tercero de escuela con respecto al 2017. Esto, en mi opinión, es de las razones, de los datos que fundamentan la transformación curricular y la transformación educativa.
Los datos muestran que es necesaria la transformación educativa y no era esperable, incluso los programas nuevos de tercero y sexto no estaban vigentes en tercero y sexto, sí estaba vigente la transformación curricular en el momento que hicimos la medición en el 2023. La SIDA, un aspecto que señalábamos y que quedó al descubierto en estos resultados, es la diferencia, lo determinante que es la situación socioeconómica de los alumnos para el grado de aprendizaje entre quienes más tienen y menos tienen. Eso es un problema que va más allá de la educación. Va más allá e incluye a la educación, porque no es un problema solo de afuera de la educación, es un problema de afuera y de adentro, porque la Discúlpeme, educación, discúlpeme que lo interrumpa. Me refiero a que los que más tienen y los que menos tienen no es un tema de que tengan más libros, más uniformes o más escritorios para estudiar. Me refiero a que va más allá de la educación, un tema económico, social, laboral, salarial, o sea, tiene un montón de componentes que van más allá de la educación, a eso me refería. no, sí, bárbaro, es como lo dice, pero la educación reproduce y refuerza esas inequidades. Porque fíjense, en Uruguay y en el mundo, el principal factor de equidad en los ingresos, en la situación socioeconómica, son los salarios. Y los salarios tienen directamente que ver con lo que uno haya aprendido y con la formación lograda en el sistema educativo. Los países más equitativos en el mundo, los países nórdicos, son países con altos niveles educativos que generan altos niveles de remuneración. El lío es si la educación logra romper esa inequidad y ayudar a la sociedad a superarla, o la reproduce o incluso la incrementa. El problema en el Uruguay es que hay más inequidad en la educación que en la distribución del ingreso. El Uruguay es uno de los países más equitativos, el más equitativo de hace tiempo en la distribución del ingreso, donde menos distancia hay entre los que cobran más y los que cobran menos en Uruguay, y donde más distancia hay entre los que aprenden más y los que aprenden menos. Entonces, esto que usted planteaba, el desafío de la inequidad es un desafío tan importante como el del bajo nivel, porque el bajo nivel de los de sectores socioeconómicos más bajos es bajísimo, ¿no? Como dice el dicho, en el promedio se ahogan los petizos. El promedio uruguayo de repente aparentemente no es tan malo, pero esconde promedios muy distintos. La SIDA, las autoridades designadas en la educación también ponen el foco en otro aspecto que es gravitante, y es el tema de la asistencia o de la Sí. inasistencia. Es un problema enorme. De alguna manera se deben garantizar determinada cantidad de días de clase y también hacer un seguimiento de por qué hay tanto ausentismo, tantas faltas a las escuelas. Eso es un aspecto que también se valoró. Sí, y se tuvo en cuenta y es parte del análisis, y nosotros encontramos datos que ayudan a pensar este tema. Por ejemplo, que algunos de los ha crecido cierta disconformidad con los vínculos adentro de las escuelas, especialmente en sexto año. Entonces, ahí uno puede decir, si no se sienten bien en la escuela, eso estimula o dificulta el que asistan. El tema de la asistencia es un desafío en el mundo, aumentó la inasistencia a partir del COVID, a las familias les costó y les cuesta retomar los niveles de asistencia previos al COVID. El problema es que en Uruguay ya eran muy altos antes del COVID y siguieron creciendo después del COVID. Entonces ahí hay un desafío grande. Estos datos ayudan a pensar
cómo enfrentarlo. También muestran fortalezas del sistema para enfrentar el tema de la asistencia. Por ejemplo, muestran que con respecto al año 2017 encontramos que los maestros valoran que hay un liderazgo pedagógico de los directores más fuerte. Y el liderazgo pedagógico es fundamental para la asistencia y para el aprendizaje. Eso está recontra comprobado por la investigación en el Uruguay y en el mundo. Y ahí notamos que probablemente como resultado de los esfuerzos de formación de directores y de algunos cambios en el funcionamiento, evitar la rotación, que no se pudo generalizar a todo el sistema, pero se disminuyeron los niveles de rotación docente, todo eso ayuda a que los centros funcionen mejor. También hablaron los docentes de percibir una mayor colaboración entre pares. Esto porque es bueno subrayar, nosotros cuando hacemos la prueba, además de la prueba, le hacemos cuestionarios a los directores, a las familias y a los docentes. Y de ahí sale esta información para poder mirar no solo los resultados, sino qué pasa en los centros que de acuerdo a los resultados que logran. Juan Gavito, que era consejero del CODICEN, hoy es presidente de la ANEP ante la Eso renuncia es todavía. de, Bien. Está claro, bien. no, es presidente interino de Sí, ANEP hoy es presidente. ante la Tiene razón. renuncia de Virginia Cáceres. Dijo que Sí. en este informe, en estos resultados de las pruebas Arista, primero dijo, estamos conociendo en el 25 pruebas realizadas en el 2023. A lo que yo le pregunto, ¿por qué demoran tanto en conocerse los resultados? Porque hoy yo tengo insumos que son del 23. En el 2025, ¿serán idénticos o ya habrá habido un cambio? Ese desfasaje, ¿no se puede achicar? Nosotros bajamos en algunos casos a una tercera parte el tiempo entre que se hace la prueba y se entregan resultados. En este caso, el año pasado entregamos resultados de las pruebas de docentes y entregamos resultados de las pruebas de pensamiento computacional en los últimos meses del año. Y después se nos vinieron las elecciones. Estos resultados se podrían haber entregado en octubre, noviembre, que está dentro de los plazos que normalmente nos habíamos planteado. Estamos en febrero del 2025. Hubo resultados en etapas anteriores del INED que demoraron más de 18 meses en presentarse. Lo digo porque me preocupa mirar el conjunto. Nosotros el año pasado valoramos que no tenía sentido presentar estos resultados en el cierre de la campaña electoral, porque iban a pasar abajo del radar, no se iban a discutir. Son cuestiones que cuando uno mira además no tienen cambio, en general no tienen cambios dramáticos de un año para el otro. Ustedes fíjense que estamos midiendo 3 puntos con situaciones muy distintas, como fue la crisis de COVID del 2020, y los resultados no varían dramáticamente, no varían significativamente. Y cuando hay mejoras o cuando hay empeoramientos, tampoco son que unos meses hagan la diferencia. Yo recuerdo, el CODICEN nos pidió y en el 2020 entregamos los primeros resultados, pero ahí no entregamos el informe entero, sino que fuimos entregándolo en partes a los 6 meses. En este caso nos pareció que estaba bien. Yo creo que uno dice, si uno dice 2023 contra 2025 parecen 2 años, pero en Claro. realidad son 14 meses. Fue noviembre, diciembre del 2023 y es febrero del 2025. Claro, es engañoso decir de 2023 al 2025
porque se debería decir de fines del 23 a principios del 25, lo cual, como usted señala, son 14 meses. Yo le quería consultar por otro aspecto que señaló Juan Gavito. Dijo que no se tomó en cuenta la pandemia y que por tanto es un mensaje flechado, el del informe de las pruebas Arista, porque indirectamente pasa un mensaje responsabilizador de la transformación educativa. ¿Qué opina usted sobre estos dichos? Nosotros lo que encontramos y lo que dice este informe y los comentarios que hicimos fue que la transformación educativa era una respuesta adecuada a los problemas que estábamos identificando y que había algunos datos positivos, como mencioné yo, asociados a la transformación educativa. Tenemos que hablar con Juan Gavito, yo quiero conversar, no quiero contestar una nota de prensa. Eh, la, con respecto a la pandemia, en la presentación del informe que ustedes recién estaban mostrando, y recién cuando yo saco las principales conclusiones del informe, es confirmar de que el Uruguay tuvo gran resiliencia y superó muy bien los riesgos de daño y la adversidad y el funcionamiento de emergencia durante la pandemia. Juan Gavito aparecía también en las imágenes, estuvo en la presentación. Tenemos que conversar. Yo con los comentarios estoy de acuerdo. Los datos hablan bien de la transformación educativa y reconocen, por la coincidencia en los resultados del 2023 y del 2020, el buen trabajo que se hizo con la pandemia y cómo el país logró superar la pandemia. Nosotros, una de las cosas de las que estamos contentos es, además de haber reducido mucho los plazos entre la presentación de los informes y la realización de las pruebas, es del diálogo que tuvimos con el CODICEN, incluido Juan Gavito, durante todos estos años. Obviamente no es la primera vez que le damos malas noticias al CODICEN y siempre se conversaron antes, como en este caso se le enviaron antes los informes y nosotros entendemos que el CODICEN aprovechó estos datos como una oportunidad para la mejora. Hay algo también que está en el rol de evaluador. Esto que yo estoy de acuerdo, es un logro de la política educativa uruguaya, que es haber incorporado un organismo evaluador autónomo del gobierno de la educación. Siempre genera una dificultad y el riesgo de una comunicación fluida cuando uno tiene que mostrar logros y también dificultades del sistema desde afuera del sistema. Fíjense, esta mañana la ministra de Economía contestó formalmente, mediante una nota, el informe de la Comisión Fiscal Asesora que objetó algunos de los resultados de la política económica en este periodo. Los organismos de evaluación tenemos estas discusiones. Yo, la verdad que independientemente de esto, que está pendiente una conversación con Juan Gavito, lo que no quisiera es que esta pequeña diferencia, que creo que no es tal, opaque que este CODICEN respetó y aprovechó el papel del INED durante estos años. La CIDA, ¿cómo mira hacia adelante? Estamos a 4 días de un cambio de gobierno. La continuidad del INED, que bueno, como decíamos, fue fundado o creado en el año 2012, es decir, que ya ha trascendido los gobiernos, es de esperar que esto siga así, inclusive integrado por oficialismo y oposición. Recién veíamos en las imágenes a Pablo Caggiani, designado presidente de la ANEP, justamente, como integrante del directorio del INED. Ahora, también han habido algunas expresiones de cambios que el gobierno que asumirá el sábado quiere hacer en la transformación educativa que llaman reforma educativa. ¿Cómo ve usted
que obviamente usted va a defender lo que se ha hecho en este gobierno en materia de educación, que de repente no tenga continuidad, no que vengan a refundar todo, como se dice cada 5 años, tirar todo lo que está hecho y hacer todo nuevo, pero sí de repente corregir algunos rumbos, cambiar algunas prácticas. Ya se ha anunciado por parte del ministro designado otra vez el cambio en la gobernanza de la educación, algo que implementó este gobierno, y que bueno, puede haber algunos cambios que van a impactar directamente en lo que es la educación. ¿Qué mirada tiene usted hacia un futuro inmediato, porque empieza el próximo sábado? Yo lo comenté ayer en la presentación, justamente porque estamos terminando. Con Pablo Cayani tenemos diferencias muy grandes en la visión de la política educativa y logramos trabajar muy bien en la conducción del instituto. Todos los informes, inclusive, salieron aprobados por la unanimidad, por Pablo y por Guillermo Dutra, que es el otro integrante de la comisión directiva. Y nos preocupó a los tres, a Pablo Cayani y a nosotros dos, que eso ocurriera con cada uno de los informes. Porque lo que entendemos que asegura la legitimidad y la credibilidad institucional es eso que... Después tenemos discusiones y lecturas muy distintas de por qué pasan las cosas y cómo resolverlas, pero que en los números no tengamos diferencia. Yo creo que eso va a seguir pasando, justamente porque Pablo Gallani ha estado involucrado en esta gestión, y esta gestión es una gestión en la que funcionamos muy bien en el gobierno del INED y en la relación del INED con el gobierno de la educación. Que no había sido así, esto fue un logro y una mejora de los cambios en la gobernanza del INED establecidos por la ley de urgente consideración, por la LUC. Eso con respecto al INED. Yo pienso que, estimo que no va a haber cambios, veo respeto y reconocimiento de parte de todos los actores, más allá de que puedan objetar algún aspecto específico de gobierno, de un lado y del otro, con respecto al trabajo institucional. Eso, el primer comentario. Después, con respecto a las políticas que usted mencionaba para la siguiente etapa y a los cambios que se anuncian, nosotros hemos observado que en la transformación curricular hay cosas para mejorar. Y seguramente un cambio de gobierno es razonable que ponga algunos énfasis, haga ajustes, ajustes que sean mejoras y ajustes que tengan que ver con el enfoque del nuevo gobierno. Lo que yo veo como muy auspicioso con respecto a la transformación curricular es que veo que hay diálogo. No así en las definiciones de gobernanza, en donde acepto que no hay una actitud refundacional, pero sí hay, sí, que no hay una actitud refundacional, pero sí hay una actitud que es muy parecida, que es una actitud fuertemente restauradora, de volver a lo anterior, y especialmente con dos decisiones. Con respecto a los consejos, eliminando las direcciones generales, y con respecto a la prueba de evaluación de docentes que vamos a estar haciendo mañana y pasado. Ahí yo tengo la impresión de que esas son dos cambios que van en la buena dirección, que se tomaron en este periodo, que van en la dirección que va el mundo. En el mundo el sistema educativo no está dirigido por colegiados. Bueno, acá tenemos un colegiado que está establecido por la Constitución, que es el CODICEN. Nada obliga a que abajo de eso haya colegiados, y entendemos y además los organismos colegiados, que haya muchos tomadores de decisión, que haya muchos jugadores en una política, está estudiado que genera dificultades para el cambio. ¿Cuándo no? Estancamiento y bloqueo. Y en Uruguay, si se restablecen, se vuelve al 2019 y se crean los 3 consejos
que se eliminaron en aquel momento de primaria, secundaria y educación técnica, estamos sumando un montón de gente a la toma de decisiones, cuando en realidad la política la define el CODICEN y después lo que tiene que haber son implementadores de la política, pero la responsabilidad rectora del gobierno la tiene el CODICEN. Esto no quita la participación docente, porque además la participación docente en un órgano centralizado, yo discuto también que sea el mejor. La participación docente que es decisiva es la participación en cada centro educativo, en la vida cotidiana del centro. Y ahí los datos de esta prueba indican dos cosas que las dos hay que leerlas. Una, los docentes dicen que para el proceso de transformación han tenido poco apoyo y poco tiempo, y que discrepan con algunas cosas del proceso de transformación. Eso hay que conversarlo y mejorarlo. Pero además dicen que han trabajado más en equipo, y eso es buenísimo. Y eso en buena medida eso es una diferencia con el 2017, y en buena medida uno lo puede como hipótesis plantear que tiene que ver con la transformación. Eso es participación también, y probablemente sea la participación que más redunda en el aprendizaje y en el sentido de ser del sistema educativo, que es el aprendizaje de los alumnos. Entonces, a mí me preocupa, esto no, más allá del INED, me preocupa desde mi visión como ciudadano, me preocupa la restauración, porque el gran problema que tenemos, y esta prueba vuelve a demostrarlo, es el estancamiento. Y el estancamiento tiene que ver con mecanismos de gobierno y con poca evaluación. Por ejemplo, de los docentes. Los docentes uruguayos, hay algunos, la gran mayoría, que trabajan muy bien, pero trabajan muy bien por responsabilidad propia, porque la evaluación que se hace de los docentes es entre poca y en algunos casos ninguna. Un avance es esta prueba que se implementó en el 2023 por primera vez, y que ahora vamos a aplicar la segunda edición. Javier Lacida, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado, un gusto recibirlo en el programa y conversar con usted. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y el gusto ha sido mío. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por el interés. Gracias Javier, un abrazo grande. Bueno, tenemos que ir con el móvil, vamos a darle la bienvenida a Rodrigo Fernández y Marcelo Biurron. ¿Cómo estás, Rodrigo? Marcelo, muy buenos días a toda la teleaudiencia de la mañana del 11 y buenos días a todos los compañeros que hacen posible esta transmisión en vivo. Estoy hablando distinto, más pausado, más normal, y saludando desde aquí, desde la Cámara Empresarial de Maldonado, porque se está llevando adelante justamente la renuncia del presidente Rolando Rosenblum en la Cámara Empresarial, y la presentación en vivo de todo lo que fue esta gestión, ¿verdad? El balance de lo que hizo en esta gestión. Así que vamos a mostrar imágenes, porque en este momento se está llevando en vivo la renuncia. Bien. Por otro lado, también comentar que es la asunción de Willy Ihlenfeld como nuevo presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, que ahí le está dando el pase justamente. Ya me miran con voz de que con cara de que tengo que hacer silencio. Así que nada, saludamos desde acá y vamos a estar volviendo en breve con las notas. Impecable, muy bien, en un ratito. Gracias Rodrigo. En un ratito estaremos de vuelta con el móvil, con alguna palabra, algunas impresiones de esta renuncia de Rolando Rosenblum a la Cámara Empresarial de Maldonado y la asunción del nuevo presidente. Hacemos la pausa y volvemos enseguida.